Buenos días, estudiantes, soy el profesor Neri Duarte Fonseca. Bienvenidos a la clase de física. Esta clase está dirigida al segundo curso del bachillerato científico y primer curso del bachillerato técnico. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema trabajo mecánico. Primeramente, trabajo mecánico se define como trabajo realizado por una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo, como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Esto nos quiere decir de que cuando hablamos de trabajo mecánico en física, esta relaciona dos magnitudes, serían la fuerza aplicada por el cuerpo y el desplazamiento que sufre el mismo. Tenemos entonces la siguiente ecuación. Trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento. El trabajo es representado por la letra W o W, por su sigla en inglés, work. Por lo tanto tenemos trabajo realizado por la fuerza, la F, que es la representación de la fuerza constante, y delta D, que sería el vector de desplazamiento del cuerpo. Las unidades de medida del trabajo tenemos como primera unidad de medida ergios, que sería el producto entre dinas y centímetros. Dinas, recordemos que es la unidad de medida de la fuerza, y centímetro, que es la unidad de medida del desplazamiento. Esto es en el sistema sexagesimal. La otra unidad de medida es el joule, que es el producto entre newton por metro, newton correspondiente a la fuerza y metros correspondiente al desplazamiento. Esto es en el sistema internacional. Mientras que en el técnico tenemos el kilográmetro, que es el producto entre kilogramos fuerza, unidad de medida de la fuerza, y el metro, que es la unidad de medida del desplazamiento. Cuando hablamos de trabajo mecánico en física, debemos de considerar las siguientes situaciones. Cuando la fuerza tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Tenemos estas dos imágenes donde vemos una persona que empuja una caja. La fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, al igual que en el segundo gráfico, donde esta persona está estirando un carrito con un peso. Entonces, para el trabajo mecánico tenemos las siguientes características. En este caso el trabajo va a ser positivo. El ángulo es un ángulo inferior a 90 grados entre la fuerza y el desplazamiento, como podemos verificar en ambos casos. Por lo tanto, el valor del trabajo va a ser mayor que 0. A esto se le llama trabajo motor, cuando se reúnen estas características. En el primero de los casos, el trabajo realizado por esta persona lo podemos determinar multiplicando la fuerza y el desplazamiento, mientras que en el segundo caso, el trabajo queda definido como el producto de la fuerza, el desplazamiento y el coseno del ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento. Muy bien, pasemos a la siguiente situación. Cuando la fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento, es el realizado por una fuerza opositora. Tenemos este gráfico donde vemos una persona que intenta atajar el movimiento de su perro. En este caso el trabajo va a ser negativo. El valor del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es mayor que 90 grados. Esto es lo que nos da un valor negativo. Por lo tanto, el valor del trabajo va a ser inferior a 0 o menor que 0. En este caso, al trabajo se le denomina trabajo resistente. Tenemos esta situación, dice si la fuerza F es perpendicular a la dirección del desplazamiento. Acá tenemos una persona que está sosteniendo una bandeja donde la fuerza que aplica es hacia arriba y la dirección del desplazamiento es horizontal. En esta situación tenemos que el trabajo va a ser nulo. ¿Por qué va a ser nulo? Porque la fuerza aplicada y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados y coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, el valor del trabajo va a ser 0. Estamos hablando del trabajo nulo. Seguidamente, si el trabajo es realizado por una fuerza elástica y su valor está dado por el área bajo el gráfico fuerza en función a X, donde X sería la deformación que sufre el resorte, está regida por la ley de Hooke. Sería este el caso
en donde el trabajo queda determinado como la mitad del producto entre la constante y la elongación al cuadrado. A este tipo de trabajo entonces se le llama trabajo elástico. Si se eleva un cuerpo en forma vertical y a una velocidad constante, como podemos apreciar en este caso, quiere decir que el trabajo es en forma vertical, por lo tanto el trabajo va a estar definida por el producto entre el peso y la altura. El negativo nos indica que el peso es una fuerza opuesta a la fuerza aplicada, por eso va a ser negativo, y como que el peso es el producto entre la masa y la gravedad, por lo tanto el trabajo lo podemos hallar como el producto entre la masa, la gravedad y la altura. Se considera el valor absoluto del trabajo. En el caso de representación gráfica en el plano cartesiano del trabajo, matemáticamente es la sumatoria de las áreas de las figuras geométricas que aparecen. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo tengo figuras geométricas, el trabajo se realiza con la sumatoria de las áreas del mismo. Entonces tenemos que el trabajo queda definido como la sumatoria o la suma algebraica de las áreas de las figuras que se forman. Seguidamente tenemos el primer ejemplo de aplicación. Tenemos la siguiente situación, dice: si suponiendo que se dispone de una máquina para mover un objeto capaz de aplicar una fuerza constante de 100 newton a una caja cargada de libros, nos pide calcular primeramente el trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros en sentido horizontal, y luego nos pide el trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros, pero cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 60 grados. Bien, traemos los datos. Vamos a tener que la fuerza es 100 newton. En el punto A nos pide el trabajo realizado cuando el desplazamiento es 5 metros. En el punto B nos pide el trabajo realizado con el mismo desplazamiento, pero cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 60 grados. Vamos a la ecuación que nos va a permitir hallar el trabajo. Sabemos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, por lo tanto, como que ya tenemos los datos, lo podemos reemplazar directamente. 100 newton es la fuerza y el desplazamiento es 5 metros. Esto nos va a dar como resultado 500 joules, que es el producto entre newton y metro. Luego en el punto B nos pide también trabajo, pero tenemos un ángulo de 60 grados, por lo tanto la ecuación que nos va a facilitar para hallar ese trabajo sería la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Por lo tanto, podemos reemplazar los valores. Sería la fuerza 100 newton, el desplazamiento 5 metros, coseno del ángulo que en este caso es 60 grados. Esto lo podemos resolver utilizando la calculadora y nos va a dar un resultado de 250 joules. Bien, seguidamente, segundo ejemplo, dice: un cuerpo de 12 kilogramos es elevado a velocidad constante a una altura de 10 metros, considerando el valor de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, calcula el trabajo realizado. Entonces traemos los datos, tenemos una masa de 12, la altura 10 metros, la gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado, y nos pide el trabajo realizado. La ecuación que nos va a facilitar sería esta, donde el trabajo está determinado por el producto entre la masa, la gravedad y la altura. Teniendo los datos, podemos reemplazar. Tenemos 12 kilogramos la masa, 10 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, y 10 metros, que es la altura. Hallando el producto, vamos a tener 1200 joules negativo. Hallando el valor absoluto del trabajo, tenemos que el trabajo va a ser 1200 joules. Seguidamente, el tercer ejemplo, donde tenemos un gráfico, nos dice: halla el trabajo efectuado por la fuerza variable que se muestra en el gráfico. Traemos los datos del gráfico, tenemos la fuerza 130 newton y el desplazamiento, que sería 3 metros. La ecuación que nos va a facilitar hallar el trabajo, donde el mismo va a estar determinado por el área de la figura. Vemos que el área de la figura va a ser base por altura, como que es un rectángulo,
Teniendo los datos, reemplazamos 130 newton, que sería la base del rectángulo, y 3 metros, que sería la altura. Hallando este producto, tenemos que el trabajo sería de 390 joules. Espero que el video les ayude a resolver las situaciones problemáticas de la plataforma, y recuerden lavarse correctamente las manos, considerar el número 154. Muchas gracias y hasta un próximo video.